Hola, bienvenidos a este nuevo y último episodio del podcast que decidí llamar 229. Este es el capítulo 6, al que decidí llamar Campos Elíseos, parte 2. Es viernes 27 de octubre, y a pesar que Santi me dijo que no quería ir porque sabía que no iba a volver, no había otra opción. Teníamos que llevarlo a la guardia. Santi estaba todo amarillo, hasta sus ojos. A él lo internamos decenas de veces en este año y 10 meses. Y siempre era el mismo procedimiento. Lo recibían en la entrada de la guardia, a las habitaciones, los pediatras lo ingresaban, yo firmaba todo en la oficina de admisión y listo. Esta vez lo hicieron esperar en el shock room, como al principio. A Santi no lo iba a ver un médico pediatra, lo iba a revisar un médico de adultos. Nos estaban cambiando todo. Estuvo una hora esperando que le dieran algo de morfina para calmarle el dolor. Nos ignoraban, hacían tiempo, priorizaban hacer un ejercicio de RSP con un muñeco que en atender a nuestro hijo. Todo iba tomando un sentido oscuro. Nada era lo mismo. Después de un buen rato nos suben a las habitaciones y yo le preguntaba a qué habitación nos iban a mandar. Seguramente a la primera que habíamos ido, como al comienzo. Y él me dice que esperaba que no sea la habitación donde vimos el primer partido del Mundial porque era Jetta. Porque ahí perdimos 2-1 contra Arabia Saudita en el Mundial. La habitación no era ninguna de las que habíamos visto. Era una nueva, para adultos. Era la 229. Santi siempre acostumbraba a mirar por la ventana en silencio. Imagino que miles de pensamientos le rondarían por esa mente, mientras veía el cielo, los pájaros, a veces las lluvias. En esa habitación solo tenía el pulmón del edificio, las ventanas ploteadas y la sensación de que nada era lo mismo. Pero no importaba nada. Nosotros le poníamos onda igual. Al rato vienen las enfermeras de siempre, que hablaron con el jefe de la terapia pediátrica y le exigieron atender a Santi. Él era especial para todos, había revolucionado el lugar. Al principio con sus rulos de color cobre y sus ojazos verdes, con el tiempo lo habían logrado con fuerza, con la resiliencia con la que venía peleando esta batalla. Faltaba una semana para que Boca jugara una nueva final de Libertadores. Y yo le había prometido que íbamos a mirar ese partido en casa, sentados en el sillón y fumándonos un habano los dos juntos. Él estaba entusiasmado. Aparte le había dicho, vamos a hacerlo como dice el Diego, esos partidos son para tirarse en el sillón, prenderse un faso y disfrutar de un evento espectacular. Al rato el doctor nos llama afuera y nos comenta que el estado de Santi era crítico y terminal, que no iba a volver a salir de esa habitación y que lo mejor era sedarlo y dejar que su cuerpo se rindiera y empezara a fallar solo. Ya no había más nada por hacer. Los niveles de bilirrubina estaban disparados de una manera totalmente absurda. Y al tener metástasis en el páncreas, la pelea ya estaba terminada. El médico nos dio unos días hasta el lunes para sedarlo, así se despedían familiares y amigos mientras él estuviera consciente. Si algo aprendí con el pasar de los años es que a la gente le gusta mucho el morbo. Ir a velatorios, ver familiares o amigos duros, fríos, tiesos. Yo la verdad que nunca comprendí por qué le lloran a una botella vacía. Porque quien se fue ya no está ahí en ese envase. Pero uno se aferra a la persona y es muy difícil despedirse. Santi no creía en nada, así que después de esa charla con el médico hablamos con su mamá y decidimos que no íbamos a velarlo. Por eso decidimos que vengan a visitarlo y a despedirse. Mientras charlábamos mamá y papá qué íbamos a hacer con el envase,
una vez que se terminara esta tortura. Yo creo que no debería existir jamás esa conversación. Teniendo a tu hijo al otro lado de la puerta riéndose con su abuelo, su tía y su psicóloga del otro lado. Pero nosotros seguíamos en el infierno y Santi quería vivir. Así que tomamos una decisión y entramos. ¿Qué dijo el médico? Me estoy muriendo, ¿no? Jamás fui bueno para las mentiras. Pero si algo había logrado en este tiempo era ocultarle la verdad a mi hijo. Había recibido golpes toda su vida, pero esta vez iba a defenderlo como sea de lo que sea. Así que le dije que iban a hablar entre los médicos para darle un sedante y calmarle los dolores que tenía en todo el cuerpo. Porque si bien de la cintura para abajo él ya no sentía nada, el dolor le era insoportable igual. El sábado comenzó un desfile de gente que venía de todos lados. Mi hermana, mi papá de nuevo, familiares de Santi que venían desde la zona sur, que hicieron más de 40 kilómetros para venir a saludarlo. Y él estaba radiante, feliz. Contaba chistes, anécdotas mías, como cuando una noche una de las enfermeras de la UTP se me cayó encima mientras yo dormía y nunca me enteré. O recordaba cosas de sus amigos. Había recuperado esa alegría, esas ganas, que hacía un tiempo largo que ya no lo veía. Yo aprovechaba momentos para irme a llorar al baño o afuera de la habitación porque todos conocemos lo que es la mejoría antes de la muerte. Y al día siguiente, ya domingo, mi prima hizo 800 kilómetros desde Córdoba solamente para ver a Santi y hacerme el aguante a mí. Pasaban cosas increíbles, pero ese domingo él ya no estaba igual. Hacía 3 días que no comía, no podía tomar agua, y el olor a putrefacción que había en el ambiente era insoportable. Esa noche Santi tuvo una crisis de nervios. Por primera vez lo vi rendirse. Me decía que no soportaba más el dolor y que había sentido algo que le había reventado en su cabeza. No podía verme, me escuchaba con dificultad. Así que le agarré la cara, le prometí que mañana todo iba a estar mucho mejor, que el médico iba a darle una droga más potente y que confiara que no íbamos a dejarlo padecer de más. Pero solo necesitábamos un poco más de tiempo. Y mientras lo calmaba me tomé el momento para pedirle disculpas por no haber sido suficiente para él, por no haber sabido comprenderlo a tiempo. Y le agradecía esta enfermedad, porque jamás nos había acercado como estábamos hasta ahora. Me abrazó, me perdonó y me dijo que él también me amaba. Santi tenía 16 años, no 50. Él era un adolescente que quería ser psicólogo o youtuber, irse a conocer Japón con su mejor amigo. Él no quería estar en una situación como esta, sufriendo y retorciéndose de dolor. Quería seguir escribiendo canciones de heavy metal y tocar su guitarra eléctrica que tanto amaba. El lunes lo sedaron. Tardó un día en hacerle efecto. Algo que en horas debía haberlo dormido por completo. Pasaban los días y nos quedábamos ahí, en silencio, esperando. Venían médicos, enfermeros, las chicas del hospital de día. Todos ya se habían despedido. Pero ya era viernes y habían pasado 5 días. Y Santi no quería irse. Y yo sabía el porqué. El sábado a la tarde, Boca va a perder esa final de Libertadores. Pero yo le pedí, por favor, que cuando el partido terminara, él tenía que irse de una vez. No tenía sentido que siguiera estirando esta agonía. Para él y para todos. Esa misma tarde, las moscas empezaron a ingresar a la habitación. El olor cada vez era más nauseabundo y llegaba hasta los ascensores. Intenté quedarme sentado, agarrado de su mano,
esperando que se vaya. Pero las enfermeras me dijeron que si yo seguía ahí, él no se iba a ir. La experiencia hace al maestro. El domingo 5 de noviembre a las 5:40 de la mañana, Alejandra, la enfermera, me despierta y me confirma que lo peor ya había pasado, que se había terminado. ¿Y ahora? ¿Firmo algo? ¿Me llevo algo? ¿Qué hago con mi hijo? Y no, nada. Ya había terminado todo. Se había terminado. Fui a una sala velatoria de un vecino de la casa, elegí el cajón donde lo iban a incinerar y una placa donde iba a inmortalizar su nombre. A los pocos días voy a retirar a mi hijo en una cajita biodegradable de cartón y nos fuimos a su lugar en el mundo, a donde no sentía dolor, a la playa de Mar del Tuyú. Esparcimos sus cenizas y una foquita bebé me guió hasta uno de los pilotes del muelle para poder poner su placa y dejar que mi espartano pudiera dormir de una vez y para siempre, lejos de las peleas, del bullying, de los dolores, lejos de todo el mal que había soportado durante toda su vida.